¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. Y bueno, pues estamos siguiendo, ya casi terminando esta serie de La Conquista. El propósito es terminarla en este próximo domingo, de ser posible, para que nuestra primera reunión en un presencial de nuevo podamos comenzar pues otro estudio, otra temática. Y creo que todo esto que hemos estado hablando nos está preparando para este nuevo comienzo, este nuevo reabrir reuniones. Quiero que me acompañes al libro de Josué. Josué, capítulo 8. La semana pasada veíamos cómo Acán tomó de lo que Dios había dicho que no tomaran, lo escondió, y algo pasó. Cuando el pueblo quiso ir a pelear contra Ai, que es una ciudad más pequeña, mucho más pequeña que Jericó y mucho más fácil de conquistar, no pudieron tener victoria. Y hablábamos como el mantener cosas ocultas en nuestro corazón tarde o temprano nos van a frenar de avanzar en los propósitos de lo que Dios quiere para nosotros, de victorias que Dios quiere darnos. Pero en el versículo 8 dice: y el Señor dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo a toda la gente de guerra, levántate y sube a Ai, y mira que yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Cuando nosotros nos alineamos a Dios, Dios bendice nuestras campañas. Dios había prometido, Dios le había dicho a Josué: como estuve con Moisés, voy a estar contigo, no te dejaré, no te desampararé, esfuérzate y sé valiente, yo te he entregado la tierra. Y hoy nosotros tenemos promesas, tenemos cosas que Dios ha dicho a favor nuestro, que si tú y yo nos alineamos con Dios como debe de ser. La semana pasada hablé de santificarnos. Si tú y yo dejamos rencores antiguos, si tú y yo tomamos la resolución de vencer el pecado, de vivir en una santidad, procurar la santidad, no rendirnos ante el querer vivir una vida conformista de pecado, sino procurar con sus luchas y caídas tal vez, pero procurando, buscando agradar a Dios, buscando anhelando poner en Dios una sonrisa, Dios va a responder dándonos victorias donde antes tuvimos derrotas. Para el pueblo haber ido a pelear por esta ciudad, vimos que, yo te decía un poquito también, vimos un poco de soberbia. Dijeron: es muy pequeña, llevemos 3,000 hombres. Ni siquiera consultaron a Dios. Y yo el tema de hoy le he llamado victoria, ley y error. Victoria, ley y error. Y ahorita vas a ver por qué. Pero ellos tuvieron esta victoria contra Ai. Era la segunda ciudad que estaban tomando. Dios les promete, le dice: te voy a dar al rey, te voy a dar la ciudad y te voy a dar su tierra. Le estaba cediendo autoridad, le estaba cediendo un lugar y le estaba cediendo un dominio y algo que iba a poner a trabajar a favor suyo. La historia nos dice que él va y pelea y regresan victoriosos, regresan con el botín. Y cuando ellos regresan, hay una victoria. Y nosotros estamos llamados a vivir en esta victoria. Victoria, repito, donde ya tuvimos derrota. Hay ocasiones que nosotros no queremos volver a pelear ciertas batallas porque tuvimos derrota en algún área. Tal vez en algún momento oraste por una sanidad y la sanidad no llegó. Sigue orando por sanidad. Porque el hecho de que Dios no haya respondido a favor en un momento es porque Él sabe y Él tiene un plan mayor.
Pero eso no significa que tenemos que dejar de estar orando por sanidades. El hecho de que hayamos tenido una pelea y hayamos perdido no significa que no podamos regresar y ganar. Esta vez con Dios de nuestro lado. La gran diferencia es que Dios no estaba del lado de ellos. Primera, porque habían cometido este pecado y lo había ocultado a Acán. Y en segundo, porque ni siquiera habían tomado la humildad de consultar al Señor. Después de que ellos tienen este gran triunfo contra Jai, vemos que ya han ido avanzando dos ciudades. Los demás pueblos empiezan a tener temor. Y en el momento de la victoria, Josué hace algo correcto. Josué regresa a la palabra. Josué regresa a la ley. Nos dice el versículo 30 del capítulo 8. Entonces Josué edificó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Vemos que Josué construye un altar de adoración. El altar representa adoración, representa oración y representa rendición. Cuando Josué acaba de tener una victoria, después de haber tenido esa amarga derrota, él dice: es que yo reconozco que esto no es por mí. En vez de festejar y decir: miren el pueblo de Israel, qué grandes somos, wow, él dice: ¿sabes qué? Yo voy a rendir adoración. Yo voy a rendir adoración. Yo voy a reconocer que esta victoria que acabamos de tener, donde antes habíamos perdido, se lo debemos al Señor. Yo voy a preparar un altar de adoración. Yo voy a preparar un altar donde yo me voy a entregar, me voy a rendir. Y es importante que como creyentes siempre entendamos que las bondades y victorias que experimentamos en nuestra vida no son por nuestras propias fuerzas, siempre es una gracia y un regalo de Dios sobre nosotros. Si haces un negocio y tu negocio prospera, no es porque tú seas el genio de los negocios. Si tu familia empieza a avanzar y empieza a prosperar, no es porque tú tengas la clave para tener una familia feliz. Si tú empiezas en el ministerio a echarle ganas y pasa ese tiempo donde hay resistencia y empiezas a ver fruto, no es porque tú ya tengas la estrategia para el ministerio. No. En todo esto siempre tenemos que reconocer que cuando no somos humildes y no consultamos a Dios, tenemos derrotas. Cuando vamos con Dios a nuestro favor, tenemos victorias. Y en medio de nuestras victorias, tenemos que reconocer siempre que son para Él y darle la gloria y la honra a aquel que lo merece. Es muy fácil como creyentes caer después de una victoria, como le pasó la primera vez de Jericó, caer en esta soberbia, caer en este orgullo y decir: yo puedo, yo tengo, yo soy. Y no, mi amado, nosotros tenemos que entender que dependemos del Señor, que todo lo bueno viene del Señor y lo malo no es porque Él nos esté castigando. Tenemos que entender que podemos venir y confiar en Él, pero siempre mantener este corazón de adorador. Dice: como Moisés, siervo del Señor, lo había mandado a los hijos de Israel, y como está escrito en el libro de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, sacrificios de ofrenda y de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Todo Israel, con los ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie uno a otro al lado del arca de la presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, así extranjeros como naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo del Señor, lo había mandado antes. Versículo 34. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, bendiciones y maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de la congregación. Josué entendió. Cuando Dios le habla a Josué, le dice: esfuérzate y sé valiente,
todo lugar donde toques la planta de tu pie será tuyo, pero dice, pero no te apartes de este libro de la ley, ni a derecha ni a izquierda, sino que en la ley del Señor estará tu delicia de día y de noche. Y Josué recuerda esas palabras, y en medio de una gran victoria, esto no lo hizo en Jericó, no sabemos por qué, pero en medio de esta victoria que yo creo que anímicamente hablando es hasta un poquito mejor que Jericó, porque Jericó es una victoria, vamos a decirlo, milagrosa, pero es una victoria en donde hubo derrota. Traigo mucho esa frase y es algo que el Espíritu Santo puso en mí el día de hoy. La victoria donde hubo derrota, el experimentar bendición donde antes encontramos un tope, donde antes no fluyeron las cosas, donde antes no pasó el milagro, donde antes no logramos avanzar, el empezar a avanzar en esas áreas, el haber regresado. Mi amado, déjame decirte una cosa, hay una frase que vi que me gustó, dice, ¿y qué tal si empiezas una empresa y fracasas? Dice, genial, porque la mayoría de las personas ni siquiera la empiezan. Ahora yo diría, ¿qué tal si fracasas y regresas a volverlo a intentar? Genial, porque muy pocos vuelven a intentar algo donde fracasaron. Sin embargo, Dios nos puede dar victoria. Y en medio de esto, Él recuerda, Él dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un altar y voy a presentar la ley. Adoración y búsqueda en la palabra. En medio de nuestros tiempos de mayor victoria, la tendencia humana es descansar. Es decir, hemos estado orando, ayunando para que se dé algo, se da, y al día siguiente flojeamos. Poco a poco dejamos de la intensidad con la que veníamos buscando. Poco a poco dejamos de ayunar, dejamos de hacer aquellas cosas que habíamos venido practicando con un corazón en medio de la necesidad. Y Josué dice, no, yo no quiero que me vuelva a pasar. Yo voy a venir y voy a presentar la ley delante de ellos. La ley delante de ellos. Y vamos a hablar todas las palabras que el Señor habló en la ley. Y vamos a hablar de las maldiciones y vamos a hablar de las bendiciones y vamos a mencionarla toda y la vamos a escribir y vamos a poner a todo el pueblo y vamos a poner que el pueblo esté escuchando la ley. Qué importante es, si tú eres padre de familia, que tú estés hablándole a tus hijos la palabra de Dios. Si tú estás encargado de algo, qué importante es que tú estés compartiendo la palabra de Dios, que siempre se esté escuchando por aquellos que están a tu alrededor la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a ser faros de luz en medio de la oscuridad, y la única luz que puede en medio de la oscuridad en la que estamos el día de hoy es la luz de la palabra. La gente tiene hambre, tiene necesidad, se mete a huecas filosofías, se mete a pensamientos, se mete a internet a ver teorías de conspiración, tiene hambre de un conocimiento, y nosotros tenemos que ser aquellos que vengamos y digamos, ¿sabes qué? Aquí está la palabra que puede saciar tu corazón, la palabra que puede completar todo lo que te hace falta, la palabra que puede darte vida y esperanza, la palabra que cuando el muerto espiritual escucha, viene a Cristo y resucita. Y vida nueva viene a nuestro corazón y nacemos de nuevo. La palabra que cambia las cosas, la palabra que transforma nuestro pensamiento. Pero necesitamos estar viniendo con un corazón agradecido y con un corazón lleno de la palabra de Dios. Josué presenta la palabra y pensamos que tal vez aquí ya está en la cima de la victoria y ya no va a perder. Pero fíjate lo que pasa en el capítulo 9. Dice, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban en este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y toda la costa del mar grande delante del Líbano, heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué e Israel.
Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos, remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los hijos de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Hagan pues alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos: quizás habitan en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Y ellos respondieron a Josué: somos tus siervos. Y Josué le dijo: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron: tus siervos vienen de tierras muy lejanas por causa del nombre del Señor tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro del Jordán, en Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, por lo cual nuestros ancianos y todos nuestros moradores de la tierra nos dijeron: tomen en manos provisión para el camino, y encuentro de ellos y díganles: nosotros somos sus siervos, y hagan alianza con nosotros. Miren, nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino. Ahora véanlo, está seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, hielos ya rotos, también nuestros vestidos. Y me voy a pasar hasta el versículo 15 y dice, versículo 14. Fíjate lo que dice: ya pelearon contra Jericó y ganaron. Ya se ensombrecieron y fueron contra Jai y perdieron. Regresaron con la cola entre las patas, se santificaron y Dios les dice: ahora sí estoy con ustedes, vayan, y van y ganan. Regresan y en medio de la victoria reconocen que es de Dios y le preparan adoración y ponen la ley. Pero fíjate lo que pasa aquí, versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a el Señor. Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Wow. Fueron engañados de nuevo por no consultar al Señor. Yo te quiero decir una cosa el día de hoy. Tú puedes hoy tener una victoria y mañana tener una derrota por no consultar continuamente al Señor. Estas personas de Gabaón vinieron y dijeron: ¿sabes qué? Ellos nos van a ganar, vamos a ser más astutos, vamos a meternos en medio de ellos, vamos a hacer que nos juramenten que no nos van a matar. Y vamos a engañarlos. Hicieron uso de artilugios, ¿verdad? Y dice que se visten con ropas rotas y feas, llevan sus cueros de vino feos, ¿verdad? El pan mohoso. Y vienen y dicen: ¿sabes qué? Cuando salimos de nuestra casa veníamos todo nuevo y en el camino ya se ha roto, venimos de tierras muy, muy lejanas. Y ellos no consultan al Señor. Y por no consultar al Señor hacen un pacto con Gabaón. Mi amado, Gabaón representa pequeñas concesiones que hacemos que nos impiden conquistar totalmente lo que Dios nos ha dado. Dios les había dado un total de tierra y les dijo a todos los habitantes de ahí: sáquenlos, porque si se quedan uno de ellos entre ustedes va a corromperlos. Y ellos hicieron un pacto con la carne. Hicieron un pacto con aquello que era insignificante por no consultar al Señor. A los 3 días dice que se dan cuenta que fueron engañados, pero ya se habían juramentado. Hay algunos estudiosos que dicen que en ese momento Josué pudo haber dicho: ¿sabes qué? Fui engañado y primero es Dios y primero es la ley, y romper el pacto. Yo me inclino un poco a esa idea, y aún en medio de eso no hicieron nada. Fueron tolerantes y negligentes y pactaron con la carne, pactaron con la pereza, pactaron
quiero decirte, Gabaón no es este pecado grande, lujurioso, escandaloso, visible. Gabaón es la comodidad pequeña con la que ellos pactan. ¿Pero por qué? Dice, por no consultar al Señor. Parece un ciclo en el que han venido, donde consultan al Señor y tienen victoria, no lo consultan y tienen derrota. Bien, tienen victoria y ahora sí viene la honra para Dios y de nuevo son engañados. Déjame decirte una cosa, el enemigo nos quiere engañar. El enemigo quiere que tú digas, pues, sí, Dios pide santidad, pero si me permito estas cosas de vez en cuando, no pasa nada. Sí, Dios quiere que yo sea fiel, pero si de repente le bajo a mi intensidad, no pasa nada. Gabaón es un engañador que viene y que te dice, déjame vivir, protégeme, cuídame, haz un pacto conmigo. Los de Gabaón, si lo ves en el punto de vista histórico, pues fueron sabios porque dijeron, sabes que yo necesito la cobertura de esos que están con Dios. Pero pudieron haber venido con sinceridad y decir, ¿saben qué? Recíbanos con su Dios y volverse prosélitos y etcétera. Pero no, vinieron con un acto de engaño. Y lo peor es que lograron engañar al pueblo de Dios. Dice la palabra, ¿verdad?, que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento es falta de intimidad y de consulta con Dios. Y esta falta lo que nos produce es ser engañados. Estamos en tiempos donde el engaño está tocando la puerta de todos los creyentes. Y donde los tiempos el fin de los tiempos será más intenso y más fuerte el engaño, de tal manera que te hará negar a Jesús y abrazar al anticristo. Gabaón es una sombra de este engaño donde te dice, haz un pacto conmigo. Hagamos alianza, seamos amigos. Me encanta Santiago porque dice, almas adúlteras, ¿acaso no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo hoy te invito a que no pactes con Gabaón, a que no hagas alianza con aquello que es cómodo, a que en decisiones importantes en tu vida consultes al Señor, y en decisiones que aparentemente tienes tú toda la facultad para resolverlas, consultes al Señor, porque el pecado de ellos fue pensar con su propia prudencia y dejar de lado el consejo y la dependencia absoluta que tenían con el Señor. Mi amado, vemos en este círculo, en estas idas y subidas y bajadas, cosas buenas y cosas malas. Yo te puedo resumir esta predicación en estos 3 puntos. Número 1, atrévete a ir a luchar en aquello que ya has luchado antes y fracasaste. Vuelve a luchar, pero ahora con Dios de tu lado, y tendrás una victoria. Cuando tengas esta victoria, recuerda que la gloria le pertenece a Dios. Y en todo momento, consulta con el Señor y no hagas pacto con las cosas de este mundo. No hagas compromisos con las cosas que no son de Dios. No comprometas tus principios, no comprometas tus deseos, no comprometas tu tiempo con cosas que no son del Señor. No te entregues por completo a un trabajo que simplemente es para tus alimentos y esto. No, Dios es el proveedor. No te entregues ciegamente a una relación. No, que en esa relación Cristo sea glorificado
pero tú siempre ten primero al Señor. No te entregues ciegamente a un ministerio, no. El ministerio es importante, pero más importante es para quién servimos en el ministerio. Primero pon al Señor y hónralo, y después le servimos. Somos personas que tendemos a entregarnos y a hacer pacto con las cosas y no con aquello que realmente vale la pena. No pactes con Gabaón. Gabaón los engañó. Ese es el último punto. Tú tienes que estar siempre preparado para que el enemigo no te engañe. Que el enemigo no te engañe. Y si te ha engañado, ve con el Señor y pide ayuda. Pero no te quedes en el engaño. No te quedes en el engaño. Ve y pelea. Ve y gana. Reconoce al Señor y siempre mantente consultándolo. Las grandes derrotas de Josué, grandes derrotas de David, derrotas de hombres de Dios siempre fue cuando dejaron de consultar al Señor. No lo dejes de consultar. De día y de noche medita en su palabra. De día y de noche busca dirección y confía en su buena voluntad. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos la próxima semana.